Perfecto, pues nosotros estamos continuando nuestro estudio del Catecismo de Spurgeon, el cual, claro, es una versión bautista del Gran Catecismo de Westminster. Y hemos estado hablando de los beneficios de haber sido redimidos por Dios. Sabemos muy bien toda la oscuridad y la desesperación que pensamos dejar atrás, pero no podemos dejar algo atrás si no hay algo enfrente para reemplazar lo que hemos dejado atrás. O sea, queremos por la gracia de Dios dejar atrás nuestro pecado, pero la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Os acordáis de la enseñanza de Cristo sobre lo que pasa cuando un espíritu inmundo sale de un hombre? Si queréis abrir vuestras Biblias, mira conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, empezando en versículo 43. Mateo 12, 43. Y dice Cristo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, seguro que hay miles de interpretaciones de lo que Jesús nos quiere decir con todo esto, pero hay un principio general que es bastante obvio a la vista, porque no creo que la intención de Cristo aquí es enseñarnos la vida detallada de un espíritu inmundo o un demonio. Aquí tenemos un hombre que se ha buscado librarse de una influencia mala, pero cuando esa influencia o espíritu inmundo vuelve, ¿qué es lo que encuentra? Versículo 44. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dice el siguiente versículo: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, este hombre, en vez de llenar su vida con otras influencias contrarias a la que había antes, solo se dejaba a sí mismo más vulnerable a caer en un estado aún peor que el principio. El punto, creo, es este: si tú y yo solamente nos ocupamos con dejar cosas atrás o parar de pecar en algún aspecto de nuestras vidas, sin reemplazar esos hábitos pecaminosos con hábitos espirituales para nuestro bien, solo nos dejamos vulnerables a caer aún más en hábitos pecaminosos después, y con aún menos energía ni ganas de escapar de ellos, y al final seguimos hundiendo más profundamente en la desesperación de nuestra propia incapacidad. Entonces, lo que es necesario para nuestro caminar con Dios es enfocarnos no solo en lo que no debemos hacer, sino más bien lo que Dios nos ha dado para hacer. Y por lo tanto debemos crecer en nuestra identidad en Él más y más. Entonces, por todo esto, como un preámbulo, estamos mirando a 4 beneficios que tenemos por haber sido redimidos por la obra de Cristo. Y hasta ahora en el Catecismo hemos visto 2 de estos beneficios, que es la justificación y la adopción. O sea, hemos sido justificados solo por la obra de Cristo, y su justicia ahora es nuestra, o sea, para toda la eternidad futura. Y por lo tanto, Él nos ha adoptado con todos los privilegios de ser ahora y para siempre sus queridos hijos. Y ahora llegamos al tercer beneficio. Pregunta 34. ¿Qué es la santificación? La respuesta: la santificación es la obra del Espíritu de Dios, por la que somos renovados en todo a imagen de Dios, y nos vamos capacitando más y más para morir al pecado y vivir para Dios. Así, el tercer beneficio es el de la santificación. En otras palabras, el proceso de hacernos más y más santo como Cristo mismo. Pero entonces debemos preguntar, ¿qué quiere decir ser santo? O sea, la calidad o atributo que más caracteriza a Dios en todas las Escrituras es que Dios es santo. Como decía el R.C. Sproul, los ángeles que están rodeados del trono de Dios no están diciendo que Dios es amor, amor, amor,
ni que es misericordia, 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 ni gracia, 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 sino que es santo, santo, santo. Es decir, que Dios es totalmente otro, totalmente único, totalmente separado de toda su creación. Hay Dios y hay todo que Él creó. Que solo Dios es Dios. Y solo una de todas las criaturas que Él hizo fue hecho en su imagen y semejanza. Nosotros seguimos siendo totalmente criaturas, pero fuimos las únicas criaturas creadas para reflejar la gloria de aquel que creó absolutamente todo, creadas para reflejar su santidad. Eso es lo que quiere decir vivir tal como Él nos creó. Y cuando nosotros habíamos perdido en la caída el brillo de esa santidad, nos habíamos condenado a nosotros mismos, porque por desobedecer al Creador que fuimos creados a reflejar, lo que en realidad estuvimos declarando es que ya no quiero reflejar a Él, sino a mí mismo. Y manchamos su imagen en el cual nos creó, y en vez de reflejar su santidad y su imagen perfecta y santa, corrompimos su imagen por completo por rebelar contra toda su eterna santidad. Pero cuando Cristo vino, Él reflejó perfectamente su propia santidad dentro de un cuerpo humano y regala a todos que se arrepienten y confían en Él su propia imagen y omnisciencia ante el Padre. Y eso es lo que llamamos la justificación. Y como hablamos hace una semana, no había absolutamente nada que podíamos hacer para ganar esta justicia. Nosotros antes vivíamos para nosotros mismos. Y solamente para nosotros mismos amábamos las tinieblas y odiábamos la luz de nuestro perfecto Creador, quien día tras día nos mostraba misericordia. Entonces, mientras estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para redimirnos. Como decía el pastor Jonathan Edwards, no hay nada que nosotros contribuimos a nuestra salvación más que el pecado que la hizo necesario. Yo puedo estar de pie frente de un cadáver y decirle, levántate, levántate, levántate. ¿Y qué va a pasar? Absolutamente nada. O sea, nada de nada. Porque un muerto, según Pablo, está muerto, no responde. No usa su libre albedrío para razonar cuál es la decisión más sabia para tomar. Está muerto. Punto. Pero cuando Cristo, el autor de la vida, según Hechos, se pone enfrente de una tumba y dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro enseguida salió fuera. Recuerdo escuchar a un pastor decir, menos mal que él dijo Lázaro, porque si no todos los muertos por alrededor de la tumba habrían salido fuera. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la santificación? Porque aquí encontramos la gran apostasía de la Iglesia Católica Romana y su gran falla fatal. Ellos empezaban a pensar de lo siguiente, pues si decimos a la gente, porque no tiene una Biblia, si decimos a la gente que la salvación es un regalo totalmente gratuito por parte de Dios en Cristo, pues obviamente no van a hacer caso ni a la Iglesia ni a la Biblia. O sea, si todo es gratuito, yo puedo vivir como el peor pecador del planeta sin preocuparme de absolutamente nada. No pensaban así porque habían llegado a esta conclusión por leer las Escrituras, sino porque ellos ya no venían las Escrituras como la única autoridad, sino ellos pensaban que tenían el derecho de interpretar la Biblia como mejor les parecía. Entonces, lo que ellos hicieron es confundieron la justificación y la santificación. Y pensaban que la manera que hemos de ser justificados delante de Dios era por nuestro propio esfuerzo de crear en nosotros tal justicia. Pero como hablamos antes, Dios es 3 veces santo. No puede en toda su justicia aceptar nada menos absoluta perfección. Y además estamos muertos en nuestros delitos y pecados, otra vez. Lo que la Iglesia Católica Romana no entiende es que según las Escrituras, la santificación es el fruto de la raíz de la justificación. Entonces, si uno de verdad ha sido justificado y adoptado, ellos son de una naturaleza completamente distinta.
No pueden seguir viviendo como antes porque esa persona ha muerto con Cristo y una nueva vida tienen resucitada con Cristo Jesús. Además, cuando Dios por su Espíritu aplica la obra de Cristo a nuestras vidas, nos quita el corazón de piedra y nos da uno de carne. Es decir, vemos absolutamente todo con una nueva perspectiva. Tenemos un nuevo corazón, con nuevos deseos, no para pecar, sino para vivir para la gloria de Dios. Y Dios, por el Espíritu Santo, nos da el deseo y nos capacita a crecer y reproducir frutos y obras. Mirad conmigo también a Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, empezando en versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios, es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ves? Esto hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y si solo nos dijera Pablo eso, sería un poco raro escuchar que debemos ocuparnos, como si contribuyamos algo para merecer la salvación. Pero por si acaso que nos malentendiéramos, nos dice el por qué. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, nuestra reacción de la obra del Espíritu de Dios no puede ser dejarnos ser dominados por el pecado, sino hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. La justificación es todo de Dios, pero la santificación es nosotros esforzándonos por el poder del Espíritu de Dios. Lo que Pablo nos quiere animar con esta frase es que ya que es Dios que nos justificó por su poder, no hay nada que nos impide a crecer. ¿Quieres experimentar el gozo de la salvación? Dios te ha librado de la esclavitud del pecado. Eres libre. Entonces vive como alguien que es de verdad libre en Cristo. Tal como empezamos hablando del hombre de quien le salió el Espíritu del mundo y luego es peor que antes. Nosotros hemos sido librados del poder del maligno. Y mientras más nos ocupamos, más nos llenamos nuestras vidas de cosas que nos ayudan a crecer en Él, más aparecemos más como justos y adoptados tal como somos. El enemigo te quiere convencer que todavía sigues esclavizado, que no puedes, que no eres capacitado y por lo tanto te quedas atascada en tu vida espiritual. Pero lo que Pablo nos dice con esto es, ocupaos, no es así. Es Dios quien está obrando en ti. Obra, porque Él te ha justificado. Así vive tu vida aferrándote a la palabra y a la oración y la comunidad de la iglesia, que es para esto que Dios te redimió, para tener comunión con Él a través de estos medios de gracia.